Muy bien. Empezamos nuestra tercera clase en línea. Un gusto que estén acá de vuelta conmigo. Bienvenidas a todos en esta tarde que está tan linda para tomar algo calentito. Y la idea es que sigamos recorriendo nuestro camino de aprendizaje sobre cursos en línea. La clase pasada, el objetivo fue conocer las herramientas que tenemos disponibles para diseñar un curso virtual. Nosotros habíamos hablado en la clase pasada que el objeto de trabajo, digamos así, nuestro objeto de estudio son los cursos online, ¿sí? Y ese curso tiene tanto contenido como actividades, como recursos y acá lo muestro. Contenido, comunicación, actividades y recursos, ¿sí? ¿Y cómo logramos nosotros crear nuestro curso? Con las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles. Habíamos hablado de las herramientas que nos da el tener la cuenta institucional, ¿sí? Una cuenta con dominio institucional permite también disponer de herramientas que nos van a hacer falta para dar nuestra clase, y una de las principales es justamente esta del Meet, porque cuando nosotros accedemos por el mail institucional, tenemos mayor capacidad para tener alumnos online. Eso ténganlo en cuenta, porque con el Meet de Gmail, en la cuenta común, ¿sí? Nosotros tenemos, que ahora lo tiene incorporado, lo incorporó hace muy poquito a la cuenta común de Gmail, tiene un acceso a Meet, pero es un acceso con menor capacidad que la cuenta institucional. Por ejemplo, nosotros con la cuenta institucional podemos tener clases con 250 alumnos en línea, ¿sí? Bien. Y otras herramientas que también están disponibles, que las vimos a grosso modo, y eran, por ejemplo, los documentos compartidos, poder trabajar con los formularios, poder trabajar con los espacios del Drive, ¿sí? Que justamente con la cuenta institucional son también mucho más amplios esos espacios, que quizá ahora ustedes no ven la diferencia, pero cuando empezamos a trabajar con los alumnos y empiezan a mandarnos archivos y todo demás, ustedes van a ver que tener una gran capacidad de almacenaje es muy importante. Y otra herramienta que tenemos a disposición es la plataforma Moodle, ¿sí? Esa es una gran herramienta de trabajo para poder organizar nuestro curso virtual. Entonces, el objetivo de hoy va a ser trabajar con Moodle y construir esa aula virtual. Lo vamos a hacer de manera práctica, ¿sí? Antes que nada, nosotros dijimos que yo lo que necesito que ustedes tengan en cuenta es que el objetivo fundamental es que ustedes organicen su curso. Si lo tienen que hacer en lápiz y papel, lo hacen en lápiz y papel. ¿Esto a qué me refiero? Que tienen que tener claro cuáles van a ser sus contenidos, cuál va a ser el tiempo que van a disponer para elaborar sus cursos, qué actividades se proponen hacer, qué material le parece importante para poder trabajar, porque si ustedes tienen en claro antes la estructura que va a tener su curso, y recuerden no cometer el error de llevar la presencialidad, lo que ya teníamos antes, de querer incorporar esa estructura en el campus virtual. No es la idea. Y yo he estado conversando con muchos docentes y todo demás, y todos están como deseosos de que esta instancia sea pasajera, y que con esta instancia nosotros podamos salvar estos meses que tenemos que no podemos darlo presencial, y que pronto volvamos a lo anterior. Y me parece que no es el punto, me parece que tendríamos que pensar de otra manera y empezar a tener en cuenta que quizá esta metodología se quede por un largo tiempo. Y en eso lo que quiero hacer hincapié es de que lo hagamos desde el principio, recreando todo nuestra forma de enseñar, ¿sí? Teniendo otra forma de ver las cosas y teniendo otros, hasta recreándonos nosotros mismos, ¿sí? En las formas de enseñar. Entonces, el contenido es exclusivo del docente.
Nuestra experiencia y lo que nosotros tenemos para aportar es invalorable en el proceso de diseño de un curso online, ¿sí? Entonces, todo lo que es contenido está a cargo, por supuesto, del profesor, del docente. Luego está el tema de la comunicación, que de la comunicación vamos a hablar la próxima semana, porque la comunicación online, la comunicación que nosotros establecemos a través de la tecnología es absolutamente importante y a veces es tan importante su rol que muchas veces puede hacernos caer todo el curso si no sabemos comunicarnos de manera empática, eficiente, utilizando la palabra de una manera muy eh, profesional. Yo, por ejemplo, a veces cuando voy a escribir un mail lo leo una y dos veces y tres veces hasta que les largo la consigna. Adquiere un rol fundamental la palabra escrita, ¿sí? Y en tercer lugar están las actividades. Acá en el PowerPoint yo ya pongo las actividades tal como nos muestra Moodle, para que podamos identificar y saber de qué hablamos cuando hablamos de las actividades que se pueden agregar a nuestro curso. Las actividades en la plataforma están absolutamente discriminadas, están bien claritas y las agrupa, fíjense acá en la pantalla, tienen para agregar bases de datos, chat, consulta, cuestionarios, diálogos, diario, encuesta. Aquí están los foros, fíjense que los pone dentro del grupo de actividades, glosario, herramienta externa, acá copié el demás, lección, paquete score, taller, tarea y wiki. Bien, esas son las actividades. Las más usadas, o por lo menos la que a mí más me sirven, son, yo no utilizo todo el combo de actividades porque tampoco es obligación que trabajemos con todas las herramientas que nos da la plataforma. Ustedes tienen que seleccionar las que les resulten más convenientes, siempre teniendo en cuenta que lo importante es poder transmitir la información a nuestros alumnos, poder transmitirles las consignas claramente y que ellos puedan elaborar su proceso de aprendizaje. Entonces, de esta cantidad de herramientas y de esta cantidad de recursos, yo puedo utilizar las que me sirvan, que pueden ser una, dos o tres, no hace falta que las utilicemos todas. Por ejemplo, a mí me sirve mucho trabajar con el chat, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, cuando empiezo mis cursos, mis módulos, yo le digo a los alumnos que el chat va a estar habilitado cuando yo ingrese al campus en horas que no son de clase. Si los alumnos ingresan al campus y yo también ingreso al campus, ellos tienen la posibilidad de hacer una consulta por el chat que a mí no me molesta. Entonces, por ejemplo, yo les dejo claro a los alumnos que si cuando ellos ingresan yo estoy en línea, ellos pueden preguntarme y hacer uso de este chat, ¿sí? Y que también, por supuesto, sirve para que trabajen entre ellos cuando están en la plataforma. Yo cuando comienzo cualquier módulo les explico qué uso pueden tener las herramientas que están disponibles en el campus. Entonces yo la habilito a esta. Muchas veces los chicos, tengamos en cuenta que nuestros alumnos están muy acostumbrados a trabajar con el celular y el WhatsApp hoy en día les sirve para todos. Ellos lo ven a eso como una herramienta absolutamente práctica. Y está bien, yo les digo que no tengo ningún problema que ellos se manejen también con el WhatsApp entre ellos si quieren armar grupo, pero que lo que yo voy a evaluar o lo que yo puedo supervisar es lo que está subido a campus, ¿sí? Si ellos, por ejemplo, la primera rotación se dio que yo trabajo mucho en grupo, entonces uno de los grupos de trabajo me incluyó porque querían que yo también supervise lo que ellos hacían a través del WhatsApp. Yo lo acepté porque era sobre todo para comunicación, para que ellos coordinen conmigo consultas y todo eso, pero yo les dejo muy en claro que lo que se puede monitorizar y lo que se puede evaluar es todo lo que se hace en la plataforma. Por eso necesito que accedan mínimamente, y también lo pongo como un requisito, que accedan al campus al menos 2 veces por semana, al menos. En realidad, cuando uno está trabajando con esto,
lo óptimo es que se ingrese todos los días, para que uno pueda ver lo que dice el profesor, lo que dicen los compañeros, para que uno pueda saber cómo es la dinámica que va teniendo el campus, ¿sí? Pero yo dejo claro que al menos 2 veces a la semana, como mínimo, ellos deben ingresar al campus, porque ahí se va a registrar la actividad que se va a tener en cuenta como proceso de aprendizaje, ¿sí? Me sirve mucho también el foro, por supuesto, el foro es una de las herramientas primordiales, esa yo creo que todos tenemos que usar porque agiliza mucho la comunicación. Tengan en cuenta que con el uso del foro, cuando nosotros escribimos un mensaje, ese mensaje va directo también a la casilla de correo de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? La casilla de correo que ellos tienen registrada en campus. Ya les voy a mostrar cómo uno puede visualizar las cuentas de correo que están en el campus de los alumnos también, porque esa es la cuenta de correo, independientemente de que sea la institucional o no, que se toma, o que yo tomo, y que creo que es una buena práctica también, tomar esa dirección de correo como la dirección formal para tener la comunicación con nuestros alumnos. Por ejemplo, a veces a mí me ha pasado que necesito comunicarme con un alumno porque quiero que haga una modificación en algún trabajo que ha presentado, entonces yo voy a buscarlo, busco su mail y le dirijo la comunicación directamente a partir de ese medio que es el formal. La tarea, este espacio de tarea como actividad es muy útil, ¿por qué? Porque yo más que para dar la consigna, lo utilizo como el espacio de trabajo en donde el alumno va a colgar su tarea, ¿sí? ¿Sí? Ese es el lugar para que el alumno no empiece a mandar la tarea por mail, que otro la cuelgue en el foro. Es muy común al principio que el alumno no tiene en claro por dónde tiene que dejar los mensajes o lo que va haciendo, entonces no se sorprenda si empiezan a recibir por el mail por un lado, a recibirlo en el foro por otro, y no, la idea es que el alumno tenga claro en dónde va a colgar su tarea, porque eso también nos facilita a nosotros como docentes poder corregir y no cometer errores en que se nos traspapelen, por así decirlo, los archivos cuando los chicos empiezan a mandar sus producciones, ¿sí? Entonces, el combo de actividades está perfectamente establecido en Moodle, ¿sí? Y los recursos también están agrupados. Fíjense que tenemos como recurso lo que es archivo. Y esto de archivo incluye todo tipo de archivo. Puede ser un PDF, un PowerPoint, un Word, un MP3, un MP4, o sea, cualquier tipo de archivo se puede subir si yo activo esta opción. Las etiquetas también son muy importantes, ya van a ver cómo he diseñado yo un bloquecito para que hagamos ahora la práctica. Y esta cuestión de los enlaces, que me han consultado también, ¿cómo pueden hacer para incluir un enlace dentro del campus? Entonces, teníamos como importante tener en cuenta cuando hacemos el diseño del curso, el tema de los contenidos, que es prioridad de los docentes, el tema de la comunicación, que va a ser desarrollada la próxima clase, el tema de las actividades y los recursos. Bien, para que veamos en práctica cómo se hace todo esto, voy a entrar a la web. Acá, ustedes ingresan al campus virtual a través de la página principal de la Escuela de Enfermería, ¿sí? Ustedes ingresan por acá al campus virtual. Una vez que ingresan, se loguean con su nombre de usuario y su contraseña y pueden acceder a la plataforma, ¿sí? Fíjense que si nosotros tuviéramos nuestro curso online, miren qué bonito quedaría. Yo voy a ponerme ahora como estudiante para que vayamos viendo todo cómo voy haciendo. Cuando ustedes entran a los cursos virtuales, ¿sí? Se presenta esta pantalla que ya la vimos la clase pasada.
Nosotros tenemos este entorno, que es un entorno muy sencillo o muy amigable, como decimos de manera técnica, y eso se refiere a que es sencillo de entender porque está muy bien estructurado, ¿sí? Tenemos un panel izquierdo, tenemos un panel central y tenemos un panel derecho. Este panel central es el que va a constar del diseño, la creatividad y todo lo que nosotros como docentes pongamos para lograr un curso se habla mucho, de la estética del curso tiene que ver con la evaluación de calidad de lo que yo hago online. Y uno muchas veces lo toma como algo, pero ¿qué tiene que ver la estética? No, tiene que ver porque tengan en cuenta que son espacios que diseñamos y que nosotros tenemos toda la creatividad para hacerlo. Ninguno de nosotros diseña de manera similar los cursos. Todo eso depende de los docentes. Mi recomendación es que sea muy amigable, muy claro y sin muchísima información de entrada, para que el alumno tenga claro cómo es el espacio que tiene que recorrer con la materia. Eso no tiene que quedar dificultoso para el alumno, no tiene que pasar que él no sepa dónde están las consignas o que tenga muchísima información. No, tienen que tratar de ser muy claros, muy precisos, y lo digital tiene mucho que ver con el manejo de la imagen, ¿sí? Entonces, nosotros ingresamos a la plataforma y todo esto es lo que podemos construir. El panel central es lo que nosotros podemos construir. Recuerden que cuando yo estoy logueada, aparece en la parte superior derecha el nombre del profesor y aparece un menú que le permite cambiar el rol. Esta opción es muy importante para que ustedes, cuando les permita cambiar el rol, puedan ponerse como estudiantes para que vean efectivamente cómo los estudiantes van a ver el campus, ya sea a través de la computadora o en los celulares, porque también les he comentado que todos podemos bajar una aplicación para ver el Moodle, para ver la plataforma, el campus virtual en nuestros celulares, ¿sí? Yo particularmente les recomiendo siempre a mis alumnos que se conecten con la PC, porque es lo que les permite a ellos trabajar de una manera más cómoda, ¿sí? Que la consulta vía celular la hagan solamente cuando necesitan leer alguna consigna o ingresar de una manera rápida, ¿sí? Para trabajar siempre es mejor sentarse con la computadora y dedicarle al menos 40 minutos a poder hacer una lectura consciente de los materiales y de las consignas que se presentan en campo. Entonces, si nuestro curso estuviera online, nosotros hemos hecho un recorrido ya de 3 semanas que venimos juntos trabajando con todo esto de cómo hacer los cursos y cómo aprender a enseñar online, ¿sí? Y se han ido desarrollando distintas actividades. A mí me gusta mucho poder darles la clase sincrónica, poder grabar esa clase para que ustedes después puedan volver a verla. Y fíjense que ahora, para el ejemplo que vamos a trabajar ahora, yo he diseñado ese curso, pero ahora en la plataforma. Miren, por ejemplo, en la semana 1, lo primero que está es el nombre del curso, luego este de esquema tiene la estructura por tiempo. Yo les pasé un documento en donde les decía que se puede estructurar tanto por tiempo como por recursos, ¿sí? Opciones, ejemplos, como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Yo a este ejemplo lo hago organizando el curso por tiempo. Entonces, lo primero que pongo es el nombre del curso, pongo semana 1, que nuestra semana 1 ha sido el momento de las bienvenidas, ¿sí? Puse online nuestra clase para que el alumno pueda verla en todo momento. Esta cuestión también es bien importante y hay una recomendación en base a esto, porque por ejemplo, cuando las clases, cuando los encuentros sincrónicos se graban y luego se comparten, a mí me parece que está muy bueno que esto se haga porque ayuda muchísimo, sobre todo cuando también, por ejemplo, en mi caso yo también tengo alumnos que son de Salta, de Jujuy o de Santiago,
ellos agradecen mucho poder tener online la clase, porque por supuesto ayuda mucho, se aclaran muchas dudas cuando el docente, pueden ver lo que ha enseñado el docente, pero que a ese material no lo dejen morir. Eso significa que nosotros podamos aprovechar mucho nuestros materiales. Me refiero a que a veces nosotros nos esforzamos mucho como docentes en armar los materiales, en armar los PowerPoint, en armar los PDF, en colgarlos al campus, en dar las clases y todo demás, y perdemos de vista que muchas veces el alumno, si no es guiado, lee los materiales a la mitad, ve los videos a la mitad y no les está dando todo el uso y todo el valor y todo el potencial que pueden tener los materiales. Por eso, y como en general ustedes ya lo están viviendo ahora, es muy costoso para nosotros como docentes armar todos los materiales. A veces nuestras clases son de 40, 50 minutos, y que el alumno, por ejemplo, vea un pedacito, ¿sí? Y no aproveche todo ese material porque nosotros consideramos que es un material valioso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo cuando hago los videos, si en este momento nosotros estuviéramos, si yo estuviera evaluándolos, o si estuviéramos haciendo un proceso como de evaluación o de curso con certificación, por así decirlo, por ejemplo, en base a este material se pueden armar controles de lectura o controles de visión, sería así. Yo uso mucho controles de lectura cuando cuelgo los PDF o cuando cuelgo material escrito. Esos controles de lectura me ayudan a saber si los alumnos están efectivamente comprendiendo el material, ¿sí? Comprendiendo el material, ingresan, porque una cosa es que el alumno ingrese, que eso queda chequeado, él ingresa al material o lo descarga, por ejemplo, y otra cosa es que lo lea a conciencia y que pueda extraer ideas centrales e importantes de esos materiales. Entonces, por ejemplo, yo para aprovechar y para chequear que el alumno esté siguiendo efectivamente lo que uno va colgando, luego lanzo preguntas que tienen que estar enmarcadas en los contenidos que se cuelgan, ¿sí? Porque también otra cuestión interesante es que por ahí cuando uno larga una pregunta o uno elabora una tarea para darles, ellos en vez de ver nuestros materiales se van a Google, ¿sí? Y desde allí traen los conceptos, que no está mal, porque es imposible que los alumnos no se vayan a buscar en Internet, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Por supuesto que van a ir, y no está mal que vayan y que traigan información valiosa, pero lo que yo les digo siempre es que la información que obtienen de Internet tiene que venir con fuentes, ¿sí? Ellos tienen que decir de dónde están sacando la información y tienen que estar vinculadas con el material que yo les pongo de orientación. Entonces, a mí me parece perfecto, si ellos quieren ir a buscar en Internet, está muy bien, perfecto, lo pueden citar al concepto que pongan desde Internet, eso no está mal, pueden traer cualquier tipo de material que ellos deseen, pero también lo tienen que vincular con los elementos y con los materiales y con las palabras claves y con los conceptos que se dan en clase, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan bien en cuenta. Por ahí, con un material que estamos haciendo, podemos trabajar una semana y a veces más. Eso viene a colación para que no nos desesperemos en esto de poner y exigirnos hacer materiales y materiales y materiales, porque en realidad materiales hay muchísimos. Lo difícil es que nuestros alumnos vayan elaborando su proceso de aprendizaje en base a las pautas que nosotros como docentes le vamos dando. Entonces, por ejemplo, yo cuelgo la primera clase, acá pongo como recomendados, acá tenemos etiquetas, ¿sí? Si nos remitimos a los conceptos recién de dónde están agrupados en Moodle, estas son etiquetas,
Ya les voy a mostrar, porque acá hay una trampita que hago para poder colgarlo al video, ¿sí? Hay etiquetas acá también, recomendados es una etiqueta. Acá enlacé, que esta es una de las preguntas que me hizo, si no me equivoco, Verónica, cómo podíamos hacer para enlazar algo que está en internet. También esto se realiza con la herramienta, ya les voy a mostrar cuando lo hagamos ya lo vamos a hacer en práctica. Entonces yo, por ejemplo, en recomendados, ¿se acuerdan que la primera clase hablaba de la netiqueta y lo importante que es establecer y que todos sepamos cuáles son las reglas para poder trabajar, las reglas de cortesía que se utilizan en la red? Entonces, para que todos tengamos de entrada conocimiento de esta netiqueta, yo les hablaba de eso y les recomendaba un link. Bueno, acá en el campus virtual yo puedo hacer que ellos ingresen directamente ese link. Fíjense que yo lo configuro para que se abra en una ventanita. Entonces el alumno no tiene que salir del campus y no tiene que buscar, sino que tiene todo agrupado en la plataforma para que pueda leer. Acá tenemos otro archivo. Esto es un archivo en lo que tiene que ver con recursos de Moodle. Acá tenemos nuestros foros. Hay otra pregunta que me hicieron del foro de presentaciones. El foro de presentaciones es absolutamente útil y yo lo considero que es una herramienta muy interesante para armar comunidad de aprendizaje, porque no es lo mismo cuando yo ingreso al campus y no conozco a nadie y no sé dónde están mis compañeros y quiénes son, a tener también como alumno el contexto de quiénes son los que están trabajando conmigo. Eso genera que sea más fácil la comunicación y que no tengan ese miedo de participar. Es siempre muy importante tener en cuenta esta cuestión de armar comunidad de aprendizaje. Ustedes han visto que, por ejemplo, entre nosotros que tenemos el grupo, que nos conocemos, es mucho más fácil poder decir, mira, yo tengo duda en esto, a mí me ha ido bien en esto, y así vamos compartiendo entre todos cómo vamos incorporando lo que se va aprendiendo en el curso, y eso es muy valioso. Entonces, ya les voy a mostrar, porque esta también fue una de las consultas que me hicieron por mail, cómo hacemos este foro de presentaciones, que es una vez al principio, y ya nos sirve para registrar también qué tipos de alumnos tenemos, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando los chicos empiezan a comprender y a sentirse cómodos con la plataforma y con el docente, también pueden expresar cuáles son sus expectativas, ¿sí? Cuáles son las expectativas que tienen con el curso, qué es lo que están haciendo, y eso también nos ayuda a nosotros a orientar nuestros contenidos, ¿sí? Bien, acá tenemos un foro de interés general, aquí está el chat que les decía, tenemos, si lo vamos viendo por tipo de recurso, tenemos una etiqueta, una herramienta también para la sala de chat, y ahora voy a cambiar el rol, voy a volver a mi rol normal, y voy a decirles cómo se hace cada una de estas cuestiones. Recuerden que cuando ustedes ingresan al campus está la estructura por defecto que tiene, está dividida en temas, ¿sí? Por defecto, nuestra plataforma, yo creo que es igual en enfermería, está dividida en temas, ¿sí? Esos temas pueden ser, como les decía, por tiempo o por recurso, como ustedes quieran, pero cada uno de los temas yo lo puedo organizar como más a mí me resulte útil, cómodo o me guste más. Entonces, yo voy acá, en este icono de menú de acciones, despliego y activo edición. Si yo no activo edición, no puedo hacer nada, porque estoy como si fuera con mi permiso, prácticamente como si fuera un permiso de alumno. El alumno puede entrar, puede ver, pero hay muchas cosas que no puede hacer, ¿sí? Nosotros como docentes tenemos muchos más permisos, los que nos permiten diseñar nuestro espacio de trabajo, y eso lo podemos hacer solamente si activamos edición. Si nosotros no activamos edición, no es posible. Cuando activamos edición,
fíjense que cambia un poco la estructura de nuestra plataforma porque se empiezan a ver, por ejemplo, yo puedo empezar a mover los bloques, puedo empezar a modificarlos o a configurarlos como a mí me guste, me da la posibilidad de que utilice todas las herramientas que tengo a disposición, ¿sí? Entonces, cuando ustedes activan edición es cuando el espacio está preparado para que agreguen, quiten, muevan, modifiquen todo lo que ustedes quieren en su plataforma. Entonces, yo para hacer el ejemplo, estoy desarrollando el tema 1, o sea, ese espacio. A tema, tómenlo como al bloque 1, al espacio 1, al sector 1 que yo puedo diseñar, ¿sí? Entonces, yo para mostrarles ahora, a mi tema 1 lo diseñé, ¿sí? De la manera que les estoy mostrando. Le puse un título, y fíjense que acá yo tengo el título y acá tengo el editar. Yo puedo editar cada una de las cosas que tengo colgadas en el campus. Por ejemplo, esta etiqueta la puedo editar, eso significa que si recién yo aprieto este botón y voy a editar ajustes, voy a poder modificar lo que quiera, el color, el tamaño, el tipo de letra de esa etiqueta, ¿sí? ¿Cómo hago yo para añadir cosas a ese módulo? Siempre el proceso es igual. Yo les voy a pasar después quizá un camino para que ustedes no se olviden de cómo es, si es que les parece útil, que quizá les resulte útil a varios, de cómo, a dónde tengo que acceder, porque es siempre igual, la mecánica es siempre la misma. Yo estoy al principio del tema, al principio me refiero a top arriba, voy hacia abajo, y en la parte de abajo tengo, añade una actividad o un recurso, ¿sí? Esto me indica el final del primer bloque. Fíjense que acá hay una línea y empieza el segundo bloque, ¿está? Entonces, cada bloque tiene la misma estructura. Un inicio en la parte superior, que yo le puedo dar un título, porque es mucho más claro si yo pongo un título cuando inicia mi primer bloque, y un final que está pautado por este link que dice añade una utilidad y un recurso, o un recurso. Todo lo que yo añada en este espacio se va a incorporar en el bloque, en el tema 1, ¿sí? Entonces, cliqueo ahí, añade una actividad o un recurso, y fíjense que cuando yo cliqueo, aparece lo que les mostraba, que son las actividades agrupadas y los recursos agrupados, ¿sí? Esto es muy práctico porque también tiene un detalle de lo que yo voy cliqueando. Por ejemplo, lo primero que yo quiero cliquear, quiero incorporar es una etiqueta, un título, para que le vaya dando forma a mi curso. Entonces pongo etiqueta, ¿sí? Me dice lo que es y cómo pueden ser utilizadas, tiene una ayuda que es en español, para que ustedes no se pongan nerviosos porque no saben qué es cada recurso, porque acá mismo lo tiene detallado en forma muy breve, no hace falta, por ejemplo, que tengamos todo el manual de Moodle del profesor para poder trabajar con estos pequeños recursos que van siendo muy útiles para desarrollar nuestros primeros contenidos. Entonces, yo acá, por ejemplo, cliqueo, etiqueta, veo para cómo puede ser utilizada, también tiene más ayuda y la ayuda de Moodle es muy amplia, muy vasta, muy práctica, ¿sí? Entonces, la tengo disponible, así que ahí no hay problema. Pongo etiqueta y pongo agregar. Fíjense que acá está el botón de agregar. Cuando yo pongo agregar, aparece una pantalla que me permite agregar la etiqueta que deseo.
Entonces, por ejemplo, yo pongo semana 1, que es la que les mostraba arriba. Toda esta interfase es similar para manejar cualquiera de los recursos. ¿A qué me refiero con interfase? En general ustedes tienen un espacio en donde pueden escribir consignas, etiquetas, como en este caso, etiquetas. Siempre la ventana es similar, es la misma, ¿sí? La ventana tiene un menú, acá les estoy señalando, un menú con herramientas, ¿sí? Fíjense que si yo aprieto esta flechita, aparecen más herramientas, no son muchas las herramientas, pero son suficientes para lo que yo deseo hacer. Entonces, yo pongo semana 1, la manejo como un editor de texto, como Word, como lo que ya estoy acostumbrada a trabajar. Le pongo, por ejemplo, negrita, elijo un color, la voy a poner rojo para que se distinga, elijo un tamaño, por ejemplo, un tamaño medio. No tiene muchas opciones, son estas, son pocas, pero son suficientes, ¿sí? Por ejemplo, le pongo que esté en el medio, ¿sí? Y una vez acá, yo lo veo en pequeño detalle, puedo agregar un emoticón, ustedes después fíjense, que son las herramientas básicas del editor de texto. Viñetas, esto es importante, que acá pueden enlazar, acá pueden desenlazar. Cuando hablamos de enlazar o desenlazar es a lo que nos referimos con agregar hipervínculos o no, ¿sí? Puedo agregar imagen, puedo agregar video, multimedia, puedo agregar audio, video, ¿sí? Entonces, estos son los iconos importantes que ustedes no se tienen que olvidar porque les van a permitir incorporar cualquier recurso a su campus virtual. También tienen, subrayar para poner algunas fórmulas, alineación, trabajar con sangrías, con algunas tablas, editor de ecuaciones, y ya está, ¿sí? Son muchas herramientas, pero que con estas yo ya puedo irle dando un color a mi espacio muy interesante. Una vez que yo coloco la etiqueta, recuerden por favor que la plataforma, o sea que el espacio es similar para cualquiera de los recursos. Me da las posibilidades de configurarlo, ¿sí? Generalmente yo acá para mí a veces es suficiente, pero también tenemos más posibilidades de configuración. Por ejemplo, podemos darle ajustes comunes del módulo, que acá dice dónde quiero mostrarlo, podemos ponerle marcas, o podemos trabajar con algún tipo de competencias del curso, al final no hacer nada, depende de para qué lo quiero usar, pero si yo no quiero alterar ninguna de estas configuraciones, aquí ya puse mi etiqueta, y tengo que, por más que yo esté trabajando acá y yo ya haya hecho el trabajo, ¿sí? Tengo que navegar la página y guardar cambios y regresar al curso. Muchas veces nos olvidamos de guardar los cambios, entonces hacemos esto y nos vamos de vuelta al módulo. Hacemos acá y nos vamos de vuelta y no hay ningún cambio, porque todo lo que yo efectúe tengo que guardar ese cambio y volver. Guardar ese cambio y volver para poder ver cómo se va efectuando, cómo se va realizando la tarea que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, yo ya puse semana 1, que es una etiqueta, estoy ingresando el primer recurso, que es una etiqueta, pongo guardar cambios y regresar al curso, y fíjense que lo pone al final, ¿sí? El recurso se agrega al final, siempre se va agregando al final del módulo, ¿sí? Acá ya tengo agregado mi semana 1, que si yo lo quiero mover, lo puedo transportar o mover con esto. Cuando yo me posiciono acá y aparece el cursor como una flechita de 4, ¿sí? Ahí lo puedo mover. Por ejemplo, ahí, ¿sí? Lo puedo trasladar hasta arriba, como yo quiera,
lo puedo mover y posicionar en el espacio que quiera. Fíjese que este yo lo puse centrado, entonces me respeta esa alineación, y lo puedo transportar a donde yo desee. Entonces así puse la etiqueta en mi curso de poniendo semana 1, para diferenciarlos por tiempo. Primer recurso entonces, la etiqueta. Vamos a ver cómo se enlaza. Si lo quiero borrar, porque resulta que lo puse y no me gusta, voy al mismo editar. Siempre el editar es el que me va a permitir trabajar con ese recurso que acabo de incorporar. Por ejemplo, hay muchas veces que yo trabajo en un módulo, pero quiero que el alumno lo vea recién la próxima semana. Entonces yo también puedo ocultar, ¿sí? Cuando yo oculto, queda visible solo para mí, los alumnos no lo ven. Puedo duplicarlo al recurso o puedo borrarlo, ¿sí? Como fundamentales. Supongamos que en este caso lo quiero borrar, me pide que confirme el borrado de la etiqueta, le digo que sí, y borra sin ningún otro tipo de problema. ¿Está? Bien. ¿Cómo hacemos para agregar un enlace a algún sitio de internet que consideremos importante para que los alumnos vean? Yo, por ejemplo, acá les puse esta cuestión de la etiqueta. También puede ser útil que ustedes les pongan como un recomendado o los inviten a los alumnos a que vayan a algún espacio de, por ejemplo, yo en mi caso, que yo enseño informática médica, los remito a que vayan a la página de la Asociación Internacional de Informática Médica, a la Asociación Española de Informática Médica, que son lugares que a mí me parece que tienen una información muy buena. Entonces les pongo como link recomendado para que ellos también tengan información de otros lugares y que puedan incorporar a sus trabajos o que puedan incorporarle en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo hacemos para incorporar entonces un link? De la misma forma, voy hasta el final, voy a añadir una actividad o un recurso, cliqueo en ese lugar, voy a URL, que es la dirección a donde quiero remitirlos a los chicos. A ver, pongo agregar. Acá le pongo el nombre, ¿sí? Por ejemplo, asociación. O Netiquette, que era la que teníamos. Bueno, pongamos asociación informática. Ponemos como corresponde el lugar donde estamos remitiendo, ¿sí? Y acá me pide la dirección. Entonces yo me voy al navegador, busco el lugar a donde los quiero remitir. Creo que están viendo bien la pantalla. Espero que sí. Asociación Informática. Bueno, esperen que les voy a poner bien la dirección de informática. Supongamos que es esta la página. Perfecto. Esto es lo que me interesa, la dirección, ¿sí? Esto es lo que yo tengo que copiar. Entonces, copio esta dirección, la selecciono, hago clic derecho, voy a copiar, me voy de vuelta al campus, que lo tengo abierto ya en otra pestaña, pego la dirección, pego el enlace. Acá, si quiero, puedo incorporar una descripción. Y a mí acá, lo que me gusta configurar solamente para este tipo de enlaces
es que se abran en una ventana emergente. Eso significa que se abran en una ventanita aparte y que no me saque del campus, ¿sí? O sea, que no se superponga sobre la página del campus. En general yo siempre lo configuro así por una cuestión visual, porque a mí me gusta que se vea así. Ustedes lo pueden dejar como les parezca. Yo la única configuración que hago en cuanto son los enlaces es de esto, en la apariencia. Entonces selecciono en ventana emergente, los otros parámetros los dejo igual, y pongo guardar cambios y regresar al curso. Acuérdense que los agrega al final. ¿Ven? Acá agregó el nombre que yo le puse, ¿sí? Agrega, ya lo puedo identificar con el icono, ya me está indicando que es un enlace a una página, y cuando yo hago clic, lo abre. Esta es la ventana emergente que les digo que la configuro, ¿sí? Ahí ya abrió, y yo tengo, para mí, yo me pongo como alumna, a mí me gusta más que esté así y que yo no pierda el campus y que la pueda minimizar y tenga la pantalla acá y pueda seguir en el campus. Por eso les digo que es la única configuración que me parece como que es mucho más cómoda para configurarla. Bien. Y como el otro recurso lo puedo mover, supongamos que lo quiero poner antes del video, como el primer recurso adicional, solamente con arrastrarlo y soltarlo en el lugar que yo quiero, ahí está, bueno, ahí, y soltarlo en el lugar que quiero, ya queda ubicado en el lugar donde yo quiero que esté ese recurso. Entonces, ya agregamos una etiqueta, agregamos un enlace. eh, Fíjense que para agregar un PowerPoint o un archivo es mucho más sencillo. Vamos a agregar una tarea, porque esto me parece que es muy importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que es muy útil agregar el recurso de tarea porque es el espacio donde los alumnos van a colgar sus producciones. Si nosotros, por ejemplo, largamos una consigna que tenga que ver con que haga una monografía, por decirles algo, que haga una monografía del tema en cuestión y que la entrega sea en Word o en PDF, le tengo que decir dónde quiero que lo cuelgue. Y aparte, si hacemos uso de este link, del link de tarea, nos facilita la calificación. Eso también es muy importante, ¿sí? Facilita la calificación del alumno y que tengamos todo organizado, y cuando tenemos 100, 120 alumnos, es una herramienta maravillosa. Entonces, yo voy a añadir una actividad a un recurso. En el grupo de actividades voy a tarea, ¿sí? Voy hacia el final, pongo agregar, y nuevamente se despliega la pantalla que me permite configurar el recurso del que estoy usando. Nombre de la tarea, yo generalmente las numero. Yo no doy muchas tareas en mi módulo. Yo, por ejemplo, doy 2 tareas, ¿sí? Que son fuertes, que son integradoras, y luego trabajamos en un proyecto que puedo seguir durante todo el cursado, ¿sí? Entonces, ponemos tarea 1, por ejemplo, hacemos una descripción de la tarea. Acá también podría ir la consigna, acá también, porque yo tengo un espacio de elaboración de la consigna, pero fíjense que no es obligatorio. ¿Por qué? Porque en realidad el espacio, en mi forma de usarlo, está más enfocado a que sea el espacio de colgar, no el espacio donde ir a buscar la consigna. Para mí es mucho mejor dar una consigna de trabajo en un foro, ¿sí? Pero es una mecánica de trabajo. Ustedes verán cuál les resulta más conveniente. A mí me resulta mucho más conveniente
dar la consigna de trabajo en el foro ese que está destinado para que yo me comunique con el alumno que les comentaba la vez pasada, que es el foro de novedades. En ese foro dar la consigna, una consigna muy clara, una consigna precisa, una consigna que sea integradora de todo lo que estamos trabajando en el momento, y después decirle que en el link de la tarea 1 es donde ellos deberán colgar su producción, por ejemplo. Pero también, si ustedes quisieran, por ejemplo, acá poner la consigna, tienen un espacio para poder escribirla. También podrían adjuntar archivos, si por ejemplo quieren incorporar un Word que va a ser el, el que va a tener alguna pauta para elaborar la tarea, lo podrían hacer, les da esa posibilidad, y lo que ya tiene este recurso es que le permite configurarlo con la fecha, justamente porque como es el espacio donde el alumno va a poder entregar su tarea, yo le tengo que dar bien claramente cuándo tiene que entregar, el tiempo ese es muy importante. Entonces, por ejemplo, acá les da 4 posibilidades para que ustedes lo pongan para que el alumno lo ponga en su cronograma y para que ustedes lo diseñen. Les da permitir entregas desde, les da la fecha de entrega, les da la fecha límite y pone esta última opción de recordarme calificar, que esa la recibe el docente. En mi experiencia, yo la única que utilizo es el fecha de entrega. Yo al alumno le digo que, por ejemplo, yo la consigna la cuelgo una semana antes, depende del tiempo que considere que es importante para resolver esa tarea. A veces puede ser una tarea que se resuelve en 15 días, depende. Entonces, yo al alumno le digo que ya está habilitada la tarea, o sea que ya está la consigna ya está online, que la deben leer, y que la fecha de entrega es tal, y se le pone la hora, ¿sí? Y que ellos sepan que en campus virtual, si se pasaron de la hora, ya no van a poder colgar la tarea. ¿Sí? Entonces, que no esperen al último minuto para colgar la tarea, sino que tengan en cuenta que no va a ser válido lo que entreguen después por otro medio, que lo válido es lo que se entrega en este link y con esta fecha y hora precisa, y que ya después se pierde la posibilidad de entregar un trabajo. Entonces yo la única que habilito es la fecha de entrega, supongamos para el 28 de mayo, supongamos como una posibilidad, a las 0 horas, ¿sí? Y la dejo ahí habilitada, esta que no me interesa porque no quiero que me mande recordatorios ni nada, y dejo bien establecida entonces, es fundamental poder configurar esta opción. Acá cuando les habla del tipo de entrega, ¿sí? Se refiere a qué es lo que ellos van a entregar. En general puede ser un archivo enviado, que puede ser cualquier tipo de archivo, puede ser un Word, un PowerPoint, un PDF, ¿sí? Entonces yo habilito esa opción. Generalmente cuando trabajo con esto es porque quiero que ellos me entreguen ese tipo de material. No pongo acá límites de palabra, no configuro ninguna otra opción, solamente esa, y con eso ando y funciona muy bien. Y nada más. Tiene muchas otras posibilidades de calificación, de configuración de entrega. Generalmente yo con esas 2 opciones en cuanto a la fecha y al tipo de entrega, con esa configuración me funciona muy bien cuando los alumnos comienzan a entregar sus materiales. Pero tiene otras opciones que ustedes las pueden ver porque están muy bien explicadas. Bueno, por ejemplo, si es una entrega por grupo o no, eso también puede ser útil. Yo sí trabajo mucho con grupos, pero en general cuando trabajo con grupos me gusta más usar los foros, ¿sí? Pero fíjense que tienen muchas posibilidades para incorporar y configurar las tareas. Una vez que ya he configurado todo, voy a guardar cambios y regresar al curso. Está trabajando. Perfecto.
Siempre recuerden que se agrega al final del bloque, entonces acá acabo de agregar la tarea 1, ¿sí? Me la identifica su icono, y la puedo editar en el sentido de que puedo moverla, puedo ocultarla, quizás yo ya tengo. Eso también es muy bueno como para adquirirlo como dinámica de trabajo, que yo puedo ir armando las cosas, los contenidos, las actividades, las tareas, y las puedo ir colgando, ¿sí? Porque tengo esa posibilidad de ocultarla y recién mostrarla cuando considere que es el tiempo apropiado, porque ya han leído los materiales o porque ya se ha dado la clase, pero me va permitiendo a mí tener una libertad de movimiento, de tiempo, que es interesante, sobre todo cuando uno tiene ya adiestramiento. Al principio a todos nos resulta complicado y todos estamos como corriendo atrás de las cosas, pero después, si uno lo diseña bien, por eso es el hincapié que les pongo en que hagamos un buen diseño de nuestro curso. Y el diseño no tiene que ver específicamente con lo tecnológico ni con todos los videos que hemos armado. Tiene que ver mucho más con los objetivos que nos proponemos, con qué queremos que los alumnos eh, eh, aprendan, qué herramientas tengo pensado para seguir el aprendizaje de mis alumnos. Y eso es lo importante. Cuando yo hago bien ese proceso y la estructura y comienzo bien hago bien la base del curso, ya después yo tengo libertad y ya después no se pone, al principio es pesado, porque ustedes van a decir, bueno, que son muchos alumnos, que hay que seguirlos y todo demás. Sí, al principio es complejo, pero luego, si nosotros empezamos a tener estas destrezas, ya después nos damos cuenta que nos da la posibilidad de trabajar con mucho más tranquilidad, con mucho más aire, y después ya nos dedicamos más a seguirlos a los alumnos en sus procesos de aprendizaje, porque ya tenemos un combo bien armado de consignas, de materiales, y recuerden, en esto de los materiales, como habíamos visto en la clase pasada, que no hace falta que yo diseñe todos los materiales, porque hay muchos materiales útiles que nos pueden servir para trabajar nuestros contenidos, ¿sí? Que están avalados, que son abiertos, una buena información de Internet también es importante, ¿sí? Saber buscar en Internet buenos contenidos, eso también enriquece mucho la práctica docente y lo que le damos a nuestros alumnos para que se orienten, ¿sí? Para que sepan por dónde tienen que ir en esto de adquirir los conocimientos. Entonces tenemos la tarea. Me gustaría que la veamos como alumnos para que ustedes, voy a cambiar el rol, cambiar rol a estudiante, porque cuando el alumno ingresa a la tarea, fíjense que tiene un botón. La pantalla es muy sencilla la interfase. Acá tiene que, no ha entregado todavía, no está calificado. Aquí el alumno luego va a ver, si nosotros calificamos, cuál es su calificación. El alumno acá va a poder acceder a la calificación. Dice que la fecha de entrega es tanto. Si hay acá podemos hacer el feedback, acá podemos decirle al alumno si en qué se ha equivocado, si está bien su trabajo. Es muy interesante y es muy importante que tengamos el tiempo y la predisposición y las ganas, y las ganas de poder darle realmente comentarios a los alumnos sobre los trabajos que realizan, porque eso también los motiva mucho. ¿Sí? Entonces, por ahí cuando nosotros ponemos una calificación, pero también hacemos una retroalimentación en palabra, eso también es muy importante. Y acá se lo puede hacer porque está muy bien organizado. Tenemos la herramienta disponible sin necesidad de empezar con los mails y otras cosas. Entonces, eso también es un gran punto a favor que tenemos como docentes, porque la plataforma en realidad lo que hace es organizar nuestro trabajo de una manera muy importante. Cuando vamos, tengo la conexión inestable de internet, los alumnos van a agregar entrega y ahí ellos pueden subir sus archivos, ¿sí? Es un proceso muy sencillo.
Perfecto. Voy a cambiar el rol. Bien. Entonces, ingresamos etiquetas, ingresamos enlaces, el foro de presentaciones o el foro, alguien me preguntaba del foro de presentaciones, yo cuando lo ingreso a este foro, pongo una pequeña descripción del foro, en donde digo, por ejemplo, que el objetivo del foro de presentaciones es conocernos y compartir información personal para facilitar la integración, la participación y el trabajo grupal. Esa información personal que se les pide son cosas básicas, como por ejemplo dónde están realizando la rotación, qué especialidad les gustaría dedicarse, qué expectativas tienen con el curso, si quieren compartir cómo es su familia y cuáles son sus hobbies. Entonces, la primera que se presenta soy yo, doy mi presentación, y los chicos, los alumnos, lo utilizan mucho el espacio y la verdad que es bien interesante leerlos luego cuando ellos comparten sus expectativas y lo que les gusta hacer. Es muy lindo ese foro, yo siempre a ese lo mantengo desde que hace mucho tiempo. Bien, y el foro, para ir, para que no quede duda también con eso, entonces acá recuerden que tengo que ir a activar edición, activo edición, y se dieron cuenta que todos tienen la misma mecánica, siempre tengo que hacer el mismo procedimiento, que es activar edición, se habilita la pantalla con las herramientas que tengo para poder modificar la configuración de panel central o panel derecho, perdón. De este panel o de este panel. Yo puedo moverlos, puedo configurarlos, puedo sacarlos, puedo hacer lo que yo quiera con estos paneles. Estos son los dos espacios que yo tengo para trabajar. Voy al final, porque siempre se agregan desde el final, añade una actividad o un recurso, mismo proceso, y ahora, por ejemplo, para ingresar un foro, lo único que hago es cliquear esa actividad, la wiki, todo es lo mismo, pongo agregar, no debo olvidarme de presionar el botón de agregar, aparece la pantalla que me permite configurar el foro, por ejemplo acá, foro de presentaciones. Aquí hago la descripción en este foro y todo lo que yo les leía recién en este foro. Acá sí es importante hacer la descripción para que ellos sepan lo que van a encontrar o qué es lo que se puede intercambiar, qué opinión se puede intercambiar o qué contenido se va a intercambiar en un determinado foro. Esta descripción sí es importante tenerla. Luego ninguna de las demás es como muy representativa. Pongo guardar cambios y regresar al curso. Y ya tengo el foro de presentaciones con su, eh, con su icono representativo, ¿sí? Acá me preguntan, eh, voy a ver el chat, a ver si puedo responder algunas preguntas que hay acá. ¿Se puede configurar? A ver, ya voy a ir leyendo las preguntas. A ver, ¿cuál puede ser el motivo por el cual se deniegue el ingreso a ciertos correos electrónicos cuando se hacen las invitaciones? Eso, Cristina, tiene que ver, si estamos hablando de Meet, tiene que ver con que si programamos la videoconferencia con Meet, es mucho más rápido el acceso de las personas que tienen la cuenta institucional, ¿sí? Es más rápido, lo que no significa que no se pueda con las otras cuentas. También se puede con las otras cuentas, pero demoran.
demoran hasta que recién habilita la persona que ha organizado la reunión. Entonces, cuando ustedes trabajen con Meet, tengan en cuenta esa cuestión porque o les dicen a los alumnos que entren antes para tener tiempo para aceptarlos a los que no tienen la cuenta institucional, así ustedes tienen ese tiempo para admitirlos, y sí, eso sí es el motivo, ese es el motivo. No se los excluye, pero sí demoran en entrar. Los 250 participantes incluyen los docentes. En Meet, sí, Analía Ortigosa, si me estás diciendo de Meet, tengo entendido que vos podés organizar encuentros en donde haya 250 participantes. Entiendo que el organizador es uno, y de ahí esos 250 participantes están distribuidos entre docentes y alumnos. Entiendo. No sé si es esa la O sea, pregunta. y esa es mi pregunta, porque no sé por qué motivo Sí. este año tenemos tanta cantidad de alumnos, Ajá. independientemente de los condicionales, ¿sí? Yo siempre tenía Ajá. un promedio entre 80 y 120 alumnos regulares, y ahora son casi más de 180, más los condicionales. Entonces, estamos ahí al límite con la cantidad de alumnos que permite. Por eso era mi duda si esos 250 incluía al docente que generó la reunión. Ah, está bien, está bien. La verdad no lo sé, creería que no, que está el organizador y los 250. Lo investigo y te lo contesto para la próxima. ¿Por qué algunos alumnos dicen no tener cuentas institucionales? Eso también depende de las cuestiones. Mira, la verdad que yo creo que la habilitación de la cuenta institucional se la hace desde la parte de cómputos. A mí me la habilitan así, y creo que a los alumnos también. Cerrar todos los micrófonos con un clic. En Meet existe la opción de cerrar todos los micrófonos con un clic. Me parece que no. Los cuestionarios también son muy usados, sí, los cuestionarios también son muy usados. Los cuestionarios yo los aprendo, yo en general no uso mucho los cuestionarios en mi forma de dictar el módulo, pero para hacer control de lectura, por ejemplo, sí me sirven mucho los cuestionarios, y los estaba haciendo como lo aprendí a hacer ahora con la plataforma, y es importando el archivo que hago en el Word, ¿sí? Si vos querés después, lo vemos en la próxima clase, porque es solamente que tenga el cuestionario, que tenga un cierto formato para que pueda ser importado en Moodle, que es mucho más sencillo. Esa opción me ha parecido muy interesante y muy práctica, porque si no, la herramienta esta del cuestionario en Moodle es bastante compleja, y cuando uno quiere crear las preguntas, también. Y con esta opción de hacerlo en el Word y después importarlo, esa sí me ha parecido muy interesante, y las uso sobre todo para hacer los controles de lectura, en mi caso. ¿Qué ventajas y desventajas tiene subir al campus la clase grabada? A mí me parece que en realidad tiene mucha ventaja. A mí me parece que tiene mucha ventaja, porque el alumno, incluso el que no puede asistir online, el que no puede estar, el que no puede estar en el momento, después tiene la posibilidad de acceder a las clases, y las clases con el docente son muy valiosas, o sea, uno da mucha información en un encuentro síncrono. Entonces a mí me parece que es muy ventajoso tenerlas en campus, ¿sí? Lo que también me parece interesante es el tiempo. O sea, por ejemplo, vieron que yo en primera clase decía va a estar disponible la clase por 48 horas. Es como una estrategia para obligarlo al alumno a que vaya a verlo en ese tiempo que está propuesto, ¿sí? Yo, por ejemplo, la dejé a la clase porque cuando yo hice la lectura veía que todavía no la habían visto muchas personas, y me han pedido que las deje como por un tiempo más. Entonces, bueno, en este caso está bien. Pero cuando nosotros empezamos a dar las clases, me parece que está bueno tenerlas colgadas a las clases, y por ejemplo, por ahí decirle también al alumno, bueno, va a estar colgada o va a estar en línea 48 horas para que lo vean. Y si no,
de todas formas me parece que es muy ventajoso porque ahí el alumno puede ir a repasar, puede volver a la clase cuando tenga que rendir. Me parece que es muy bueno dejar las clases si es posible, me parece que es muy bueno. ¿Se puede configurar el foro para grupos cerrados? Sí. Sí, yo a eso lo utilizo mucho, trabajo mucho con la cuestión del grupo, de acuerdo a los integrantes, o sea, con grupos cerrados, y si es una muy buena opción, funciona muy bien. Los otros títulos también son etiquetas, ejemplos, foros, sí, son etiquetas, Cris. ¿Cómo se selecciona la calificación de la tarea? Silvana, no entiendo la pregunta. Aclarame, por favor. ¿Cómo funciona la wiki? La wiki funciona como... Sí. Sí, Silvana. Sí. Sí, justo estaba buscando. No, en la calificación de la tarea hay opciones. O sea, una es cualitativa, poner aprobado, desaprobado, excelente, bueno, muy bueno. Otra es cuantitativa, que puede ir de 0 a 100 y de 0 a 10, para que después cuando lee el docente la tarea, sea el archivo, sea lo que haya enviado el alumno, se pueda calificar. Por defecto tiene porcentaje de 0 a 100, pero también da las posibilidades de poner claro. Exactamente, eso es lo que yo quería que los chicos sepan. Sí, entonces vos ahí sí tenés que la opción de elegir cualquiera de las dos. Yo, por ejemplo, en general trabajo con la Quanti cuando ellos ya han hecho la evaluación del proceso y cuando ya se les da la calificación final, pero sí se puede optar por cualquiera, la Quali o la Quanti, eso está bueno. Sí. Muchas gracias. A vos. ¿Cómo funciona la wiki? La wiki funciona, es una herramienta de trabajo colaborativa, funciona como lo que yo uso. Yo en general no uso wiki, yo lo que uso es un docs, suponte, un documento compartido. Para mí el concepto es el mismo, por más que sean diferentes las interfaces, es la idea de que todos los alumnos puedan trabajar en un espacio. Y ese espacio es un espacio que se puede llamar wiki, ellos construyen sus páginas, cada uno puede ser individual o puede ser colaborativa, es un espacio en la red, es un espacio que está online, que es un espacio que ellos van construyendo, ¿sí? Que se edita desde campus de una manera muy sencilla. Entonces, es una muy buena herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque si vos estás pensando en trabajar en algo o en un producto digital que sea realizado por un grupo de alumnos, a mí me parecen ideales, tanto la wiki, como un documento compartido. Yo, por ejemplo, he tenido trabajos de alumnos que hacían, elaboraban sus producciones en docs, suponte, y que a mí me permitía también ingresar y poder hacer comentarios y poder guiarlos y poder seguirlos. A mí me parece muy buena herramienta, muy, muy buena. Una preguntita, Nancy. Sí. En la wiki, ¿yo puedo ver qué aporte hizo cada alumno? Sí, exacto. Vos podés entrar y ahí o sea, es una producción, vos dijiste algo como que es una producción digital, ¿puede ser? ¿Pero es un documento o no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Es un documento? No, es una página web. Esa es la diferencia. Es como que se va construyendo una página web que la hacen entre todos, pero todos tienen su espacio para ir escribiendo en ella. Si la configurás a la wiki como colaborativa, ¿sí? Entonces, suponte, yo quiero que el grupo, yo les pongo nombre a los grupos, el grupo rojo, suponte que tiene 5 participantes, trabaja en una wiki, entonces los 5 van a poder ingresar a ese espacio y trabajarlo como si fuera una página web, pero como te digo, muy sencilla. Eso está muy interesante porque les da un espacio creativo a los chicos que es muy valioso. Ellos pueden incorporar imagen, video, pueden incorporar lo que quieran, parecido a lo que puedan hacer en un docs. Te hago otra preguntita. Y en un docs, ese sí es un documento, ese sí, también compartido, y también puedo ver en el docs qué hizo cada uno, exacto, qué aporte. Exacto. Vos también ¿Y cómo podés se configura en el campus el docs?
No, yo lo que hago es decirle a ellos que configuren el Docs, lo tienen que hacer a través de su cuenta, ¿sí? De su cuenta, puede ser de Gmail o no, ¿sí? Entonces ellos, el que organiza, el que crea el documento, que es un participante del grupo, suponte, lo crea el Docs, lo comparte con su grupo y me invita a mí también para que pueda acceder. ¿Me expliqué? Lo hacen a través de la cuenta de Gmail. ¿Y cómo se crea? A ver, ¿Cómo lo crean? A ver, ya te comparto acá. Vamos a ver acá. Acá yo estoy en mi cuenta. Estoy en una cuenta, ¿entendido? Listo. Estoy en mi cuenta de Gmail, ¿verdad? Creo que están viendo la pantalla todo ok. Vamos acá. Puede ser la cuenta de Gmail institucional o puede ser la cuenta de Gmail común, porque es igual en ambas cuentas. ¿Sí? Yo voy acá a aplicaciones de Google, voy a documentos, y cuando yo voy a documentos, tengo la opción de un documento en blanco, entonces ahí he creado mi documento. Y este es el documento que empiezan a trabajar, ¿sí? Que es lo mismo que yo acá lo crean el documento y empiezan a trabajar en un Word. Yo la recomendación que les hago es que ellos trabajen acá, vos podés después ir viendo, pueden estar todos en línea trabajando en el documento, o pueden ir trabajando en la medida que ellos se organicen con su tiempo, pero todo va quedando registrado, todos los que ingresan van quedando registrados, y yo puedo corregir acá en este documento, y eso está muy bueno porque vos ahí, por ejemplo, le decís que van muy bien, o le decís que corrijan tal cosa, y ellos ven también, o sea, todos podemos ver quiénes son los que han participado en el documento. Entonces, la verdad que es una herramienta que yo siempre recomiendo porque es muy, muy interesante. Te hago otra preguntita. Y después ellos, ese documento, ese docs, ¿lo pueden subir como una tarea, como un archivo? Claro, exacto, exactamente. Entonces después ellos lo pueden subir y eso también facilita la calificación y facilita que después, por ejemplo, lo que a mí me gusta mucho cuando trabajo con esto es que después se puede crear como un espacio donde se comparte la producción de cada grupo y ellos pueden ver lo que ha hecho el compañero muy fácilmente, y lo que han hecho los otros grupos muy fácilmente. Sí se puede compartir totalmente. Bien. Y la última pregunta, Mira, con respecto a esto. sí. Los alumnos, nuestros alumnos, al menos es lo que voy viendo yo en estos alumnos que voy a tener que inician conmigo la semana que viene, más del 80% dice que el dispositivo que cuentan para realizar el curso virtual es un celular. Sí. Mi pregunta es, ¿con el celular pueden acceder a un documento como este? Sí. ¿Pueden trabajar y después, sí? Sí. Yo, cuando, por ejemplo, yo ahora cuando los inscribí, yo hice como una encuesta para ver qué celular tienen y qué sistema y qué dispositivo. En general, la mayoría tiene Android, lo que significa que tienen todo lo que es Gmail y todas las aplicaciones Word, Excel, todo en el celular. Entonces, desde ese lugar no les cuesta absolutamente nada, si bien es cierto que yo siempre les recomiendo que trabajen en PC, ¿sí? Pero en tu caso, la pregunta que me decís, no van a tener ningún problema. Si ellos tienen el celular con el sistema Android, pueden trabajar tranquilamente con celular, sí. Y la última, ahora sí la última. Otra pregunta que porque me la hicieron los alumnos Sí. fue, cuando ellos ingresan al campus virtual, ¿sí? Sí. ¿Ellos están consumiendo datos? Cuando ingresan a través del celular. Sí. Y Si no tienen conexión Wi-Fi, sí. o si la Yo conexión estimo que sí. no es buena. Yo estimo que sí. Sí.
yo, tanto para el seguimiento, yo cuando empezamos las clases con los alumnos, yo siempre la recomendación que hago es que ellos ingresen a campus a través de la PC cuando estén en su casa y que se sienten a hacer las cosas. Yo lo hago así. ¿Por qué? Porque yo considero que ellos sentaditos en su computadora, con su buena conexión a internet con la que tengan en su casa, porque eso también, por ejemplo, en los alumnos que a mí me va a tocar en este año, ellos todos tienen, el 99.9% tiene acceso, tiene conectividad. Entonces, para mí, eso no va a ser una complicación, ellos tienen su computadora y todo demás. Si tienen que acceder del celular, yo también hice la encuesta y todos tenían abono prepago, perdón, abono fijo, que eso es mucho mejor que tener el prepago, porque justamente con el prepago van a consumir más y están haciendo todas estas cuestiones. Y sí, sí consumen datos, estimo que sí. Yo te preguntaba esto, ¿sabes por qué? Por esta noticia que salió de que las páginas oficiales, ¿no es cierto?, de instituciones educativas era gratuita. Pero, por ejemplo, ellos van a ingresar a mi campus virtual, pero yo tengo muchos archivos subidos con enlaces a páginas o a documentos que están subidos en un drive. Entonces, es como que van a salir de la página oficial para acceder a esos recursos que yo tengo en mi página. Exacto. Entonces, obviamente, yo entiendo que van a consumir, no sé, capaz que estoy equivocada. Yo entiendo también que van a consumir el dato, sí. Si no están conectados con su Wi-Fi de su casa o de algún lugar, sí, estimo que sí. Sí. Bien, muchas gracias. De nada. Se debe gestionar al alumno, el subir la clase grabada no estaría dando la posibilidad de que el alumno no se presente en las clases sincrónicas. Esa es una buena pregunta, Rosana, yo también lo he pensado a esa cuestión, pero fíjate que yo al principio también lo pensaba así como que, ¿qué pasa de que el alumno no? Pero si vos te pones a pensar, que ahora también yo lo pienso así, en definitiva, todos estamos con nuestros horarios y con nuestros tiempos dados vuelta. Entonces, ayuda mucho. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho cuando no puedo asistir a un encuentro presencial, tener la repetición. Porque en mi experiencia yo he visto que es muy válido eso de poder tener el acceso al material que han tenido en vivo las personas que sí han podido cumplir con el requerimiento del tiempo. Entonces, mira, yo ahora, si vos me hacés esa pregunta, ahora a mí me parece que es muy importante grabarla en la clase para que quede disponible para que después el alumno la pueda ver, por cómo estamos viviendo los tiempos y todos estamos como cruzados con los tiempos personales, y me parece que es una muy buena posibilidad, que incluso me parece que se valora mucho, el alumno te lo valora mucho, y también sirve para que no quede en desventaja y pueda acceder a todo el conocimiento o a toda la exposición que vos has hecho en tu clase después. A mí me parece que sí es muy, muy, muy importante que esté, no sé, lo que sí, quizás vos cuando vas viendo, si vos por ejemplo estás viendo que no están viendo la clase presencial o que no, ese material, ese recurso no se está utilizando de la forma que vos querés, me parece que lo buena estrategia es esto que te decía al principio, de ponerlo, que esté disponible por tanto tiempo. Entonces vos ahí vas chequeando y vas viendo que si realmente conviene que esté, que quede colgada o si la vas sacando, eso ya depende de la experiencia que vayas teniendo. ¿Cómo se usa el documento compartido? Triple Carson, esa es la que se conoce como clase invertida, sí. Sería como dar más equidad, sí, a mí me parece. ¿Cómo se usa el documento compartido? Esto es lo que estábamos comentando recién con Norma. Norma, ¿me decís cómo se usa el documento compartido? Esto es lo que les decía recién, que conversaba recién, el documento compartido. Por ejemplo, yo lo utilizo como una consigna de trabajo, ¿sí? Que ellos, por ejemplo, realice el proyecto, ¿sí? El proyecto X que tenemos para el módulo, el proyecto que tiene que ver con el análisis de datos del hospital, suponte,
que lo realicen en documento compartido y que tenga esta estructura, que tenga un título, que tenga un pequeño resumen, que tenga una descripción y que eso lo realicen en un documento compartido. Esa es la consigna. Entonces, el alumno sabe que el lugar donde tiene que elaborar o la herramienta que tiene que utilizar es el DOCS, el documento compartido. Y yo cuando doy la consigna, les pregunto a ellos, ¿todos saben usar documento compartido? Si me dicen que sí, no les explico cómo se hace. Si me dicen que no, entonces les digo, bueno, el documento compartido se trabaja de tal manera, se crea así, ustedes pueden elaborarlo y los chicos lo manejan perfectamente. Ahora, si vos me estás preguntando y querés más información de cómo se crea este documento compartido, te la paso, les dejo un link para que ustedes tengan como todo el detalle, cómo se crea y cómo se comparte, les dejo para que tengan el acceso a esa información. Bueno, ha sido una clase muy, muy buena, ya son las 7:30, así que estamos en tiempo. Ha sido una clase muy provechosa. La siguiente, yo voy a, como siempre, la clase se está grabando, ¿sí? Así que, a ver. Perfecto, te voy a pasar más información del documento compartido. Es muy buena herramienta, así que sí les voy a pasar. Norma, te lo voy a dejar acá, ya lo dejo anotado. El próximo encuentro, quiero hablar de comunicación, quiero dedicarme un poco a comunicación y voy a seguir profundizando. Ustedes tengan en cuenta que todo lo que ustedes me van diciendo, yo lo tomo para elaborar la clase. Entonces, las dudas que les vayan quedando, o lo que quieran que veamos con respecto al uso de Moodle y a todo lo que hemos estado viendo con las herramientas y cómo se crea nuestro espacio, me lo dicen y yo lo voy generando el contenido. En el próximo encuentro me gustaría que profundicemos sobre el tema de comunicación, que es muy importante, y luego nos quedan 2 encuentros que ya me gustaría también ver lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Para poder trabajar sobre lo que ustedes están haciendo. Sería como una propuesta que yo les hago. Un gusto verlos, que estén muy bien, y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves. Como siempre, la clase les voy a pasar por mail el próximo lunes para que ustedes puedan reverla si consideran necesario. Un gusto de haberlos visto, muchas gracias por todo, hasta luego.